Bueno, esta es la segunda clase en la que vamos a tratar el teorema de Fourier. Teorema de Fourier y relaciones entre los estímulos físicos y las sensaciones primarias de audición. En primer lugar, vamos a, dejar claras algunas cuestiones matemáticas. En primer lugar, la definición de la función seno. La función seno de un ángulo alfa se define como la razón, es decir, la división, entre el cateto opuesto y la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Cateto opuesto dividido la hipotenusa. A diferentes valores del ángulo alfa varía el cateto opuesto y por lo tanto el valor del seno de alfa. Entonces acá vemos en el gráfico, vemos cómo la hipotenusa está en azul, el cateto opuesto está en rojo. A medida que aumenta el ángulo alfa, aumenta el cateto opuesto. Una vez que el ángulo alfa tiene 90 grados, tenemos el valor máximo, es decir, 1 para el cateto opuesto. A medida que sigue aumentando el ángulo alfa, 90, 100, 110, hasta llegar a 180 grados, el valor del cateto opuesto disminuye hasta llegar nuevamente a 0. Pero cuando el ángulo alfa es mayor que 180 grados, ya el cateto opuesto comienza a tomar valores negativos. Finalmente, el ángulo alfa llega a los 360 grados y en ese caso el valor del cateto opuesto será 0. Por lo tanto, vemos que el valor del seno está, mejor dicho, en el rango de menos 1, 1, o como se dice matemáticamente, en el intervalo menos 1, 1. Una función sinusoidal o senoidal se representa con una sinusoide o senoide, que es la curva. La sinusoidal es una curva que muestra cómo evoluciona el valor del seno, es decir, el tamaño del cateto opuesto, desde 0 a medida que aumenta el valor del ángulo alfa. El intervalo es menos 1, 1, como acabábamos de decir. Este tipo de representación que muestra cómo aumenta el valor del seno de alfa para valores de alfa que van de 0 a 360 grados, se llama representación en el dominio temporal. Ya vamos a ver más adelante por qué. Con esta curva se puede representar el movimiento armónico simple desde la posición de equilibrio de un péndulo o desde un valor 0 para la proyección en el diámetro Q', Q segunda, del desplazamiento del móvil P en sentido contrario al de las agujas del reloj, con un ángulo alfa igual a 0 en la posición inicial del móvil. Esto, lo paso rápidamente porque ya lo habíamos visto en la clase anterior. Una sinusoide sería la representación que correspondería a una onda sonora en la que las moléculas se movieran en un sentido o en el sentido contrario en relación a un punto de equilibrio y a velocidad constante. El aspecto de la velocidad constante es de mucha importancia. Lo que determina que se trate de un movimiento simple precisamente es esta velocidad constante. En la medida que se estaría representando cómo varía la elongación, es decir, el apartamiento del punto de equilibrio en el tiempo, decimos que se trata de una representación en el dominio temporal, es decir, cambia el tiempo, avanza el tiempo y la elongación va cambiando, y eso es lo que nosotros estamos representando, como habíamos visto en un par de ejes de coordenadas. Sin embargo, tales sonidos no existen en la naturaleza, los sonidos sinusoidales, y solo pueden ser obtenidos mediante tecnología electrónica. Es decir, los sonidos simples, los sonidos sinusoidales, no existen en la naturaleza. Aparte de la tecnología electrónica, el artefacto, el adminículo que hace sonidos muy puros es el diapasón, la horquilla. No obstante, la sinusoide o senoide es importante, es decir, pese a ser simple, pese a no existir en la naturaleza, no obstante es importante en física, debido al hecho descrito por el teorema de Fourier que dice que toda onda periódica, por complicada que sea, puede entenderse como la suma de ondas sinusoidales, cuyas amplitudes, periodos y fases estén determinados. La sinusoide queda completamente definida conociendo estos tres parámetros. Esto también es muy importante, es decir, cuando yo sé
cuál es la amplitud, el periodo y la fase de una determinada sinusoide, ya sé todo de la sinusoide. El periodo de dicha onda periódica será igual al periodo de la fundamental. Dicha onda periódica, es decir, la onda compleja de la que hablábamos al principio, de la cual decíamos que podía ser entendida como la suma de ondas sinusoidales, va a tener un cierto periodo, y ese periodo va a ser igual al de la fundamental. ¿Y qué es la fundamental? Llamamos frecuencia fundamental aquella frecuencia de la cual todas las demás de la sinusoide del sonido complejo son múltiplos enteros. Es decir, supongamos que tenemos un complejo de 5 sinusoides, que resulta de la suma de 5 sinusoides, cuyas frecuencias son 100, 200, 300, 400 y 500 Hz. 200 Hz es igual a 100 por 2, 300 a 100 por 3, 100 por 4, 100 por 5. Es decir, que los componentes superiores son múltiplos enteros de la frecuencia más baja de la frecuencia de 100 Hz. En ese caso decimos que la frecuencia fundamental va a ser la frecuencia de 100 Hz, es decir, la frecuencia más baja. En acústica, el teorema de Fourier se aplica también a la comprensión de las características de las vibraciones que dan origen a los sonidos. Relación entre los parámetros de la onda sonora y la percepción del sonido. Individuos de todas las culturas concuerdan en reconocer la existencia de 3 sensaciones primarias asociadas a un sonido musical: la altura, la sonoridad y el timbre. La asignación de altura, sonoridad y timbre a una vibración sonora es el resultado de operaciones de procesamiento en el oído y el cerebro. Sin embargo, estas sensaciones pueden ser asignadas a características del estímulo físico sonoro. Es decir, si bien nosotros decimos que el sonido es una imagen mental, tampoco podemos decir en principio que sea una imagen mental arbitraria. Al cambiar ciertas características del estímulo sonoro, cambian ciertas cuestiones de la sensación. Es decir, yo duplico, por ejemplo, la frecuencia de un sonido dado y posiblemente o con seguridad voy a percibir que la altura de ese sonido ahora va a estar a la octava superior. Relaciones entre estímulo sonoro y sensaciones primarias. En primer lugar, la sensación de altura se relaciona con la frecuencia del patrón vibratorio, es decir, la cantidad de ciclos por segundo, o hertz. En segundo lugar, la sonoridad se relaciona con la percepción de la intensidad de una vibración sonora, es decir, cuánto más fuerte o cuánto más débil percibe un sonido tiene que ver con la intensidad de la vibración. Y en tercer lugar, el timbre se relaciona con la suma de las componentes sinusoidales de una vibración, cada una de ellas con diferentes amplitudes y frecuencias. Es decir, esta suma de las componentes sinusoidales da una forma de onda compleja, un sonido complejo, y el timbre, la capacidad que tenemos de reconocer la fuente, se relaciona con esta suma. Forma de onda. La forma de onda de un sonido es el resultado de la suma de sus componentes simples y está determinada por las amplitudes, frecuencias y fases de estos. Naturalmente, porque las sinusoides se suman punto a punto. Por lo tanto, la forma de la onda se relaciona con la percepción del timbre. 2 sonidos percibidos como de timbres diferentes nunca tendrán la misma forma de onda. Sin embargo, 2 formas de onda diferentes pueden sonar igual. ¿Y a qué se debe esto? A que el oído humano no es sensible a las diferencias de fase. La suma de ondas sinusoidales de iguales amplitudes y frecuencias, pero fases diferentes, es decir, que empiezan en distinto lugar, resultarán en formas de ondas diferentes. Bueno, eso ha sido todo. Lo que vamos a ver ahora es cómo sonidos para los cuales yo duplico la frecuencia, desde el punto de vista visual, van a presentar mayor cantidad de ciclos en el tiempo. Y eso lo vamos a poder ver visualmente acá en este programa.
primero vamos a tener un sonido de 250 Hz, después el doble, 500, después el doble, 1000, después el doble, 2000 Hz. Naturalmente, a cada duplicación de la frecuencia lo que escuchamos son octavas ascendentes. Ahora vamos a escuchar cuatro sonidos que son el resultado de la suma de dos sinusoides, una de 500 Hz y la otra de 1000 Hz. En cada caso, primero se hace escuchar la sinusoide de 500 Hz, después la sinusoide de 1000 Hz entra gradualmente. Cuando entra el sinusoide de 1000 Hz, la suma de estas dos sinusoides produce un cambio en la forma de onda. Sin embargo, en cada uno de los cuatro casos, la forma de onda es distinta. ¿Por qué es distinta? Porque cada suma tiene sinusoides con diferentes fases. Al cambiar las fases y ser sumadas las sinusoides, la forma de onda resultante es diferente. Ahora bien, nosotros vamos a escuchar el mismo timbre. ¿Por qué vamos a escuchar el mismo timbre? Porque los seres humanos no somos sensibles al cambio de fase. Bueno, ahora vamos a ver dos sonidos que tienen cada uno de ellos 10 componentes. Estas 10 componentes tienen las mismas amplitudes y las mismas frecuencias. Sin embargo, tienen diferentes fases. Al tener diferentes fases, se suman las sinusoides punto a punto y el resultado es que las formas de onda son diferentes.